Hola, buen día a todos. Vamos a dar inicio Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días, profe. buenos días. Vamos a dar inicio al problema del día de hoy, ¿no? Que habíamos dejado pendiente por ahí. Dice que se determinen los coeficientes de transferencia de calor de un intercambiador de calor de tubos concéntricos que se usa para calentar 1227 gramos segundo de benceno, de 26 grados a 49 grados centígrados. El fluido que se ocupa para calentar es tolueno, el cual fluye por el espacio anular con una velocidad de 144 centímetros segundo y entra al equipo a 71 grados centígrados. El tubo interior es de acero con un diámetro interno de 3.5 centímetros, un diámetro externo del tubo interior de 4.21 centímetros, mientras que el tubo externo tiene un diámetro interior de 5.25. Considere una operación a contracorriente. Nada más. Entonces, para este caso, decíamos, hay una situación particular, ¿no? E interesante. Resulta ser, ahora comparto pantalla, yo pensé que ya estaba con eso, pero ni siquiera estoy conectado en la tablet. Entonces, déjenme conectar. Ahí estoy. Y ahora sí compartimos la pantalla. Ahí está el esquemita, ¿no? Entonces decíamos, el benceno está entrando por la parte interna del tubo interior y el tolueno va por la parte de la envolvente o espacio anular, que sería el tubo externo, ¿no? Aquí, bueno, hay que considerar, ¿no? Y no hay que confundirnos. Manejamos dos tubos, son tubos concéntricos, y obviamente hacemos referencia a dos diámetros internos, minúscula según sea el caso, ¿no? Esa sería la situación al respecto. Déjenme bajar aquí el volumen. Ahí está. Entonces, pues esencialmente para este problema decíamos va a haber una pequeña dificultad y la dificultad es que solamente conocemos una de las temperaturas de la corriente sería esta. La otra temperatura de salida de la corriente líquida 2, o perdón, de la corriente del fluido a temperatura en la salida, pues no se conoce. Entonces, ahí el problema sería que estas propiedades, yo mencionaba, están evaluadas a 71 grados centígrados y que por lo tanto requeriría pues evaluar el posteriormente, cuando determine yo la temperatura de salida 2, sacar la temperatura, evaluar propiedades, volver a determinar dicha temperatura 2 hasta que tuviese yo un valor constante. En esa situación, entonces ya puedo considerar de que el problema pues tendría una dirección adecuada, ¿no? En cuanto a su solución. Entonces, ese es el comentario que establecía yo, ¿no? Aquí la situación es que para el caso del benceno, vamos a mencionar, para el benceno, tengo toda la información, ¿no? Entonces, el calor que va a captar el benceno, que es el fluido frío, va a ser igual al gasto másico del benceno por su Cp y por su delta T, ¿no? En este caso la conocemos, tenemos toda la información al respecto para poder cuantificar ese calor, ¿no? Entonces, calor de benceno va a ser igual al gasto másico del benceno, que dice que entra a razón de 1227 gramos por segundo. Entonces, solamente hay que tener cuidado con las unidades, ¿no? Por el Cp, en el caso del
el benceno, dicen que el CP, la capacidad 400 calorías sobre grado centígrado. Y la temperatura, pues va o más bien está en el rango, ¿no? De 49 menos 26. 49 menos 26 grados centígrados. Entonces, favorcito de echarme la mano con la calculadora, grados centígrados con grados centígrados, gramos con gramos, y me quedaría calorías sobre segundo. Y en este caso, al igual que en el problema anterior, pues me sería útil expresar el resultado, pues en calorías o kilocalorías por hora, ¿no? Ok, entonces, a ver cuánto da esto. Vamos a ver. 2.5 por 10 a la 4. 2.5 por 10 a la 4 calorías segundo, ¿no? Lo expresamos, por favor, en calorías hora, por lo menos. Es decir, a esto por 3600, ¿no? Profe, Sí. a mí me da diferente. Sí, a mí A mí también. también me da otro valor. Me De da on- de 11.993.92. A mí también. A mí Sí, también también. me da ese Ahora a mí valor. también. Es que 11 metí mil. mal el valor. Ay, Karen. Ay. 11.300. 993. 993.92. Punto 92 5. calorías segundo por 3600. Vamos a ver. Segundos, una hora. Pues ahí. ¿Cuánto me da entonces el calor de B del benceno? En horas es 43.178.130. 43.700.000. No, 178. Ok, 178. 130. 130 calorías sobre hora. Ok, entonces con esto, pues ya tengo el calor que está pues ganando el benceno, porque es el fluido frío, pero hay que recordar que este tipo de problemas son ideales, aunque realmente se pudieran hacer reales, ¿no? ¿Cómo se pudieran hacer reales? La primera consideración que tenemos que hacer es que la eficiencia es igual al 100%. Entonces, normalmente, pues el calor va a ceder, o más bien el fluido, los dos fluidos que están participando, uno va a ceder y el otro va a... El que iría perdiendo, por así decirlo, sería el calor que está, o el fluido que está aprovechando. Entonces, ahí haríamos ajustes con la eficiencia. En el caso de nuestros problemas no hay mucho inconveniente, porque normalmente vamos a suponer que es a una eficiencia del 100%. Es decir, que el calor que está transmitiendo en este caso el tolueno es el mismo que está recibiendo el benceno. Por lo tanto, para este tipo de problemas, Q de B va a ser igual a Q de T, o sea, Q de benceno igual a Q de tolueno. En esas circunstancias hay que recordar que no conocemos la temperatura 2 y sería el siguiente paso que tendríamos que establecer, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es determinar el coeficiente de película interno y externo, y en este caso requerimos esos valores de temperatura, porque de otra manera pues evaluaríamos las propiedades a la temperatura de entrada, pero en este caso normalmente estamos haciendo esa determinación a temperatura medio de fluido. Por lo tanto, entonces, para esta situación, vamos a establecer que decíamos Q de tolueno, que es 43.000
Digo, 43.178.130. 43.178.130 calorías por hora va a ser igual al gasto másico del tolueno por el CP, que es a los datos que tengo, y por la delta T. Y la delta T en este caso sería temperatura de entrada, que es T1, que son 71 grados centígrados, menos T2, que desconozco. Entonces, el gasto másico del tolueno va a ser igual, dice que tiene una velocidad de 144 centímetros segundo, 144 centímetros sobre segundo. Nos están dando la velocidad, obviamente. Por entonces, al tener la velocidad, la multiplicamos por la densidad, multiplicada también por el área, y en ese caso voy a obtener el gasto másico, expresado en gramos sobre segundo. Entonces, aquí el detalle es, insisto, el siguiente. La temperatura a la que tengo, las propiedades, es a 71 grados. Por lo tanto, esta densidad pues va a tener el valor, en este caso, de 0.87. Cuando yo determine la temperatura media, seguramente va a variar respecto de ese 71. Y ahí es donde vendría pues el tratar de ajustar los valores a un valor adecuado de temperatura media. Pero bueno, entonces ahorita por el momento no hay todavía ningún problema al respecto. Y déjenme reducir esto. Y entonces decimos lo siguiente, que el gasto básico del tolueno, gasto más tolueno, va a ser igual a 144 centímetros sobre segundo. Todo eso multiplicado por la densidad, que es de 0.87, 0.87 unidades gramos sobre centímetro cúbico, gramos sobre centímetro cúbico. Todo eso multiplicado por el área, y el área en este caso, área va a tener que ser evaluada en términos de, primero, el área externa, o sea, área del tubo exterior menos el área del tubo interior, o lo que es lo mismo, ¿no? Podríamos evaluar esto como pi sobre 4 por diámetro al cuadrado del tubo exterior, que es 5.26. Aquí, bueno, habría un pequeño inconveniente, ¿eh? El inconveniente es que no quedaría realmente, bueno, no, sí quedaría. Nos están dando el diámetro interno. Entonces yo decía, a lo mejor requeriría el diámetro exterior, pero dado que no tengo que hacer análisis sobre la transferencia de calor del intercambiador hacia afuera, pues no requiero ese dato. Entonces, esto es 5.26 al cuadrado, que es el diámetro del tubo, el tubo externo, perdón, menos el diámetro exterior. El diámetro exterior es 4.21. Entonces aquí, menos 4.21 al cuadrado, ¿no? Y esto igual, ¿a cuánto, por favor? Es esa parte de ahí, ¿no? Pi sobre 4 por diámetro interior del tubo Me da exterior. de 7.89. ¿Rectificamos? ¿Es correcto? Sí, 7.8096, profesor. Sí, profesor. 7.80. 96. .96. No, 7.80. 7.80. 96. Ah, ya, ok, 7.80. Correcto, entonces déjenme
Borrar esto, 7.8096. Y eso, expresado en términos de metros cuadrados, ¿no? Digo, centímetros cuadrados, perdón. Centímetros cuadrados. Ok, entonces, pues ya con esto, ya tengo el área. Entonces me haría falta multiplicar aquí por 7.80, 96 centímetros cuadrados. Entonces, centímetros cuadrados con centímetros cúbicos se va, ¿no? Centímetros con centímetros se va. Y nos quedaría gramos sobre segundo, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto nos da, por favorcito? 978.3866. 978.38. Ajá, 66. 66 gramos sobre segundo. Entonces ya tengo el gasto másico. No me hace falta transformarlo ni convertirlo porque pues tiene las mismas unidades que requiere, ¿no? Entonces, de aquí voy a establecer la ecuación que me dice que el calor del tolueno va a ser igual al gasto másico del tolueno multiplicado por su Cp y multiplicado por su diferencia de temperatura, que en este caso, decíamos, es de 71 menos T2. De aquí despejo para T2 y T2 me va a quedar como T1 positivo menos el calor total, digo, el calor del tolueno, entre el gasto másico del tolueno multiplicado por el Cp del tolueno. Entonces, con esto ya establecido, T2 va a ser igual a 71 menos ese gasto o ese calor que está expresado en... Conviene expresarlo en calorías segundo, creo. A ver, déjenme ver, calorías segundo. Creo Sí, que sí. porque el A ver, gasto másico lo tenemos sobre gramos sobre segundo. exactamente. Entonces, 11.993.92 calorías segundo dividido entre todo eso, el gasto másico que lo acabamos de determinar y que tiene un valor de 978.386 gramos sobre segundo por el Cp, que para el caso del tolueno dice que es 0.44 calorías gramo centígrado. 0.44 calorías gramo grado centígrado. Profe, el diámetro externo el diámetro interno del tubo exterior es de 5.25 o 5.26. 5.25. Entonces hay un error ahí en el área y el gasto másico. A ver, vamos a ver. Yo le puse 5.26. Chiquito el error, pero... Sí, es pequeñito, pero de todos modos sí nos afecta, ¿no? Entonces 5.25. El otro sí está bien, 4.21. ¿Con eso cuánto nos daría el área entonces? ¿7 qué? El gasto másico varía de 968 y el área no. 968. Sí. ¿Punto qué? 0.46. 0.46. ¿El área de cuánto fue entonces? De De 7.72. 7.72. Centímetros cuadrados, ok, 7.72. Entonces eso
nos va a implicar, pues, corregir aquí, ¿no? 968.0 y algo, 968.046. Y ahora sí, entonces, finalmente, ¿cuánto nos va a dar la temperatura? 42.84. 42.84. Profesor, ¿por qué se utiliza el CP de 0.44? Porque pertenece al CP del tolueno y estamos calculando la temperatura 2 para el tolueno. Por eso la estamos ocupando, ¿no? Entonces no se ocupa el de 431.000 ¿Qué, perdón? del calor. Pero acuérdate que tenemos dos calores, 11.993 calorías segundo, y tenemos otro de 431, no, 43.178.130, ¿no? Calorías hora. Entonces, Ese es por horas, ¿cierto? ajá, el por qué es porque pues, las unidades son consistentes, ¿no? En este caso, caloría con caloría, segundo con segundo, gramo con gramo, y me queda solamente centígrado esto, ¿no? 42 punto, ¿qué me habían comentado? 84.13. Sí. 84 grados centígrados. Entonces, 42.84. Ahora miren, aquí es donde viene el detalle, ¿no? O sea, cuando nosotros ya tenemos ese valor de temperatura, ¿qué tendríamos que hacer? Pues determinar ahora las propiedades a temperatura media, ¿no? Es decir, T media de fluido. Bueno, voy a tener dos T medias, ¿no? Para el fluido frío y para el fluido a temperatura. Entonces, T media del fluido frío va a ser igual a la suma de la temperatura de entrada, que es 26, más la temperatura de salida, que es 49, y todo eso entre 2. ¿Esto cuánto? Y luego T medio igual a 71 grados centígrados, que es la temperatura de entrada, más 42.84, si no mal recuerdo, y todo eso entre 2. La primera, ¿cuánto nos da? 37.5. 37.5 grados centígrados. La segunda, 56.91. se entrecortó demasiado, Lali. ¿56 qué? Punto 91. Grados centígrados. Entonces, miren, aquí es donde viene la situación. Decía, ¿esto por qué lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo porque necesitamos calcular las temperaturas medias para poder evaluar pues, los coeficientes de película, ¿no? Y entonces, en el caso real, pues obviamente que esa CP para determinar el gasto másico y demás, tendría que haber sido también determinado temperatura media, pero pues inicialmente no teníamos forma de hacerlo, ¿no? Entonces fue un valor de arranque, dado conocer propiedades a temperatura de entrada, y en función de eso, pues hacer los cálculos, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, lo que tendríamos que hacer sería nuevamente, dado esto, Profe, esa T media es de 59. ok, 59. Sí. Ok, 59.91. Entonces, vamos a proceder aquí a corregir, ¿no? Dado que T media es 59.91 y la comparamos contra la temperatura a la cual estamos calculando, pues esto es 71, tendríamos que proponer primero un método iterativo. Primero, determinar propiedades a T media. Profesor, si es Sí. de Sí, 56.90. ahí me da 56.92. Ok. Son 56 aquí.
56.92, 56.92. De acuerdo, entonces, pues aún y con eso, ¿no? Tenemos que hacer una corrección por temperatura. Entonces, una vez que determinamos densidad, sobre todo densidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el gasto másico lo sacamos en función de ello. O sea, sabemos que el gasto másico es igual a el valor de la velocidad multiplicado por la densidad y multiplicado por el área. El área va a ser constante. La velocidad es constante, pero en este caso estaría variando la densidad. Profesor, Sí, ¿el CP es de 1? ¿perdón? ¿El CP es 1? No, ¿por qué va a ser una? Ay, no sé. ¿Puede regresar un poquito las ecuaciones anteriores, por favor? Es que me da otro resultado y ya no me da. Solamente que fue, o sea, daría 1 siempre y cuando se tratase de agua y estuviéramos hablando un rango entre, no sé, a lo mejor 14 y 30 grados, ¿no? Daría un valor de 1, 1.0 y algo para el agua. Y estamos usando el de 0.44. Benceno y es tolueno. Y en este caso estamos determinando el del tolueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces. Gracias. Regreso quedado y alguien podría decir, oiga, pero va a ser una variación mínima. Por ejemplo, una suposición, ¿no? Vamos a suponer que la densidad, a ver, tenemos que para el 71 grados, perdón, la densidad es de 0.80. Si disminuimos la temperatura, yo tengo un valor ya, por ahí a temperatura real, tendría que ser de, bueno, no es mucho, 0.86, pero miren, con 0.86, densidad igual a 0.86, gramos sobre centímetro cúbico. Ahora determinamos el másico es igual a 144 por la densidad, que es 0.86, por el área, que es constante, y que mencionábamos que era 7.72 centímetros. 7.72 centímetros cuadrados. Con esto, ¿cuánto nos da el gasto másico, por favor? $956.044. Gramos sobre segundo. 956 contra 968. Pues no hay mucha variación, ¿no? O sea, pues más o menos andamos en el orden. Pero ahora veamos. Si nos vamos a determinar la temperatura con este gasto másico, sabemos que T2 va a ser igual a T1, que es constante, menos el calor, que sigue siendo constante, 9943, ¿no? 9943.92 entre el gasto másico, que ahora sería 956.044. Sí es 9, profe. Que 993. Ajá. Entonces me equivoqué. Sí, no es 4. Que es 9. Pero entonces, ¿sí estuvo bien acá? Sí, sí estuvo bien aquí. Sí. Ok. Eso por el CP, que para el caso de este ejercicio ahora sería 0.414. O sea, aquí ya varió este CP porque está a temperatura media. Y esto de acá, 71, ¿no? Que dijimos que era constante.
¿Cuánto nos da la temperatura 2, por favor? 40.69. 40.69. A ver, alguien que rectifique, por favor. Sí, sí da eso. Ok, entonces observen ustedes, ya en este caso obtuvimos un valor pasamos de 42, perdón, ¿no? De 42, que era nuestro valor original, a 40. Disminuyó 2 grados, o sea, obviamente si sacamos la temperatura media, nuevamente, pues seguramente andará por el orden de los 54, Profe, ¿no es 53 grados. 0.44 o de dónde salió el 0.414? CP a T media. O sea, la T media, recuerda que eran los 56.91 grados. O sea, esta sería evaluada a temperatura media. Al igual que el valor de la densidad esta, a T media, que es igual a 56.91. O sea, solamente es un ejemplo, ¿no? Obvio, para ello requeriríamos una tabla pues mucho más vasta, ¿no? Para el caso del tolueno. Una forma de poder determinar dichos valores. De otra manera, pues no se puede, ¿no? Sobre todo porque es un compuesto que pues no es muy común. O sea, aún y cuando es dentro de la química es comúnmente utilizable, pues como propiedades no las vamos a encontrar como para el agua o para el aire o para algún otro elemento, ¿no? Es un poquito o ligeramente más difícil, ¿no? Profe, pero entonces el 0.414 lo evaluó usted o se lo dio el problema. No, yo lo saqué, ¿no? Yo lo estoy, por eso dije, o sea, va a ser un ejercicio para ejemplificar, ¿no? Desafortunadamente, en el proceso yo tenía mis tablas de propiedades súper completas, pero no supe dónde quedaron con todo este movimiento. Y hasta la fecha no he podido hacerme nuevamente de alguna pues bibliografía que me proporcione esto. Ya le busqué a más no poder. Inclusive anduve rascando ahí en los handbook, que son libros colosales, pero encuentro para algunos, pero no para todas, ¿no? Entonces, pues ahí ando fallando todavía. Por eso es que solamente estoy ejemplificando la situación que deberíamos de establecer para la solución de este problema. Ahora, con esto entonces vuelvo a evaluar, miren, 71 más 40.69, sacaría la temperatura media nueva. ¿Y esto cuánto nos va a dar, por favor? $55.845. 55.845 grados centígrados. Comparada contra la anterior, pues hay una diferencia casi de 1 grado, o sea, no es mucho, ¿no? Vuelvo a evaluar las propiedades, sobre todo densidad y CP, que son las que estoy variando, a T media, ¿de acuerdo? ¿Y qué tendría que hacer? Volver a determinar el gasto másico, volver a determinar la temperatura. En el gasto másico supongo el valor de la nueva densidad, que va a variar ligeramente. En el caso de la temperatura 2, pues voy a variar el CP, que la misma historia va a variar ligeramente. Pero esa ligera variación me va a dar un valor ligeramente diferente de la temperatura 2. A lo mejor en la siguiente iteración pudiera ser que me dé 39.8, vamos a suponer, o 40, vamos a suponer. Con eso, ¿qué tendría que hacer? Pues nuevamente determinar la T media. O sea, aquí la cuestión es que voy a hacer un proceso iterativo entre el gasto másico y la temperatura 2 de mi fluido.
¿Y cuándo voy a parar? Profe, sí era lo que iba a preguntar. ¿Cuándo voy a parar, no? Pues voy a parar cuando la temperatura media actual, pues casi sea igual a la temperatura media anterior, ¿no? Ese sería el punto donde yo pare. Es decir, si en la próxima iteración encuentro que la temperatura media es igual a 55.2, pues ya digo, pues ya es una variación muy pequeñita, ¿no? Es fraccionaria. Ya puedo considerar que es constante, ya le paro ahí me quedo. Entonces, sería en ese sentido el que tendríamos que estar variando, aunque pues aquí en realidad se dan cuenta, pues no fue muy difícil, a lo mejor con la tercera iteración ya pudiéramos tener. El único problema va a ser, en todo caso, tener la posibilidad de evaluar las propiedades. Si no tengo esa posibilidad, pues no llego a nada. No sé si se entienda. Sí, profe. No, todo claro. Pero ¿por qué se llegaría a dar el caso de que no llegue a la interacción, profe? Que estaría mal. No, yo digo que no llegamos ahorita por cuestiones de propiedades, solamente. Si tuviera una tabla completa para estos dos componentes, pues sin ningún problema, ¿no? Llegamos a la solución. La cuestión es que, bueno, pues mencionaba, ¿no? O sea, tenía los datos, desafortunadamente los perdí en el transcurso y pues esta es la fecha que no tengo todavía la forma de hacerme de ellos. Si alguno de ustedes tuviese la posibilidad de poder evaluar las propiedades del tolueno a diferentes temperaturas, pues inclusive hasta me atrevo a regalarle un punto por ahí, ¿no? Pero no creo, o sea, ya llevo el semestre pasado y tratando de conseguir y todavía no consigo nada, ¿no? Entonces, ese es el único, la única cuestión por la cual no podría yo seguir con el proceso iterativo. Lo ejemplifico porque obviamente esta sería la idea, ¿no? Seguramente para otros problemas que vendrán subsecuentemente no habría ningún problema en llevarlo a término, ¿no? Entonces aquí por el momento solamente establecemos que el proceso tendría que ser iterativo y que ahorita solamente nos vamos a quedar con esta temperatura media, es decir, hasta acá. Para que no haya bronca, ¿no? Profe, una duda. Sí. Por ejemplo, si ya tenemos esta temperatura de 56.91 y tenemos las propiedades del tolueno, o sea, específicas, ¿ya podemos sacar todo? Pues sí, prácticamente. O sea, este es realmente el talón de Aquiles, ¿no? Porque miren, por ejemplo, para esa temperatura sucede que las propiedades son las siguientes. Entonces, viscosidad, Cp, conductividad y densidad igual a 0.412. 0.414. 1.235 y aquí 0.867. Entonces aquí son gramos centímetro cúbico, aquí son calorías sobre hora centímetro grado centígrado, aquí son calorías gramo grado centígrado y aquí es centipoise. Entonces con eso, con esas variables, ahora sí me voy. Miren, para flujo interno, recuerden que yo tendría que hacerlo primero, evaluar el Reynolds, ¿no? Reynolds igual a pues, lo que ya conocemos, pudiera ser densidad por velocidad media, por el diámetro, sobre la viscosidad. O también a través de pues, el 4 veces gasto másico y todo ese rollo, ¿no? Pero en este caso conocemos todo. 0.867 por la velocidad, que son 144 centímetros segundo,
por el diámetro, que en este caso tendría que ser, perdón, pero este es para el externo, este es flujo externo, este es el tolueno. Flujo externo. Podemos evaluar igual primero el interno, ¿no? Va a ser algo parecido, pero en este caso es el externo. Estamos hablando del tolueno. Y entonces aquí, ahora sí, la velocidad, 144 centímetros segundo, y el diámetro es el diámetro equivalente, ¿no? Ese diámetro equivalente me va a implicar restarle al diámetro externo, que es 5.25, el diámetro interno, ¿no? O el diámetro externo del tubo interno. Ahí parece trabalenguas, pero es el diámetro exterior del tubo interior. 4.21. Y estos centímetros. Y luego todo eso dividido entre la viscosidad, que para este caso es 0.00 412, ¿sí? Gramos, centímetro, segundo. Entonces aquí son centímetros. Entonces con eso, aquí tendría yo gramos sobre centímetro cúbico. Centímetro cúbico. ¿Cuánto, perdón? 31.515. ¿Cerradito? .029. Ok, 0.02 entonces. Entonces ese es el número de Reynolds y obviamente es un número que me implica que el perfil de flujo es turbulento, ¿no? De entrada. Evalúo pues, de una vez Pran, es el producto de Cp por mu sobre K, ¿no? Y en este caso Cp 0.414 unidades, caloría, gramo, grado centígrado. Por la viscosidad, que ya dijimos que era 0.0412 gramos centímetro segundo. Y aquí la diferencia, pues la va a ser K, ¿no? K vale 1.235 unidades, caloría, hora, centímetro. Caloría, hora, centímetro, grado centígrado. Entonces, o convierto esa viscosidad a gramos, centímetro, hora, o bien convierto este valor de K a caloría, segundo, centímetro, grado centígrado, ¿no? Entonces, lo más sencillo sería pues, ocupar el valor de viscosidad para tal situación. Entonces, vamos a hacer pequeño esto. Profesor, las propiedades que está utilizando ya las dio el problema según las iteraciones. Sí, supuestamente, ¿no? Ok, profe, gracias. Ajá. Entonces, aquí el detalle es el siguiente. Decíamos, para convertir este punto 00412, acuérdense, vale punto 412, pero son centipoas, ¿no? Eso lo convertimos a poas, que tiene unidades gramos, centímetro, segundo. Y esto lo multiplico por 3600, que va a ser los segundos que tiene una hora, ¿no? Y de esta forma ya sería dimensional el problema. Entonces, Pran igual a cuánto, por favorcito. $4.97. 4.97 adimensional. Entonces ya tengo a Reynolds, ya tengo a Pran, ya sé que mi ecuación va a ser
del tipo Nusselt igual a C por Reynolds a la N y por Pran a la M, ¿no? O sea, va a ser de ese tipo mi ecuación. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues me voy a mis ecuaciones, al resumen, que es capítulo 7 para flujo externo, si es que no mal recuerdo. Me voy a la bibliografía. Vamos a ver si alguno de ustedes ya tiene las ecuaciones ahí a la mano, pues pudiera compartirnos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? A ver acá, documentos, ¿dónde andamos? Transferencia, libros, Incrópera. Y aquí está, ¿no? Este es flujo interno, el capítulo 8, nos vamos al capítulo 7 entonces. Capítulo 7. Acá está. Vamos a ver. Un poquito antes de los problemas. ¿Es para el número de Nusselt? Para determinar el número de Nusselt, efectivamente. Pues aquí ya secciones. No va a haber otra, de hecho. Para flujo externo, flujo externo, aguas. Aquí tenemos 3 ecuaciones. Dice cilindro, cilindro y cilindro, que están ahí encerradas, ¿no? Y dice que es pues C por Reynolds a la M por Pran a la 4/3, ¿no? Entonces, o bien C por Reynolds a la M por Pran a la N, por todo el rollo. Entonces vamos a ver cuál de las 3 ecuaciones que indica que se ocupan para cilindro, pues nos va a servir, ¿no? En todas, si se dan cuenta, las propiedades son evaluadas a temperatura promedio de flujo. Promedio, TF. TF, temperatura de fluido. Entonces, es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Estamos evaluando todas las propiedades a temperatura promedio. Bueno, luego en el caso de la primera dice que va para un valor de Reynolds de 0.4 y hasta 10 a la 5. Y para Pran, mayor o igual a 0.7. Entonces, Pran perfectamente lo cubrimos. Reynolds también. Solamente que acuérdense que es como una especie de zapato, ¿no? Puede ser que ese zapato sea grande o puede ser que sea extra grande, ¿no? ¿Qué es lo recomendable? Pues preferible que se ajuste lo más posible a nuestras necesidades. En este caso dijimos que era 31.515, ¿no? Pues obviamente pudiera caer perfectamente en ese número de Reynolds. Sin embargo, el siguiente va de 1 a 1.000.000. Zapatote muy enorme, ¿no? Por lo tanto, no habría esa posibilidad. Y en cuanto a la tercera, dice que se puede evaluar cuando el Pran sea mayor o igual a 0.2. Nos podría dar la pauta entonces para poder elegir entre la primera y la tercera. Lo más sensato, dado que la tercera es una ecuación muy complicadita, pues agarro o me quedo con esta ecuación. Nusselt es igual a C, donde C obviamente va a ser evaluado de la tabla 7.2, ¿sí? Y esa tabla 7.2 va a estar en función del número de Reynolds. Me voy a buscar la tabla 7.2 de una vez para que podamos observar la situación al respecto. Creo que es esta de acá. Tabla 7.2, entramos con número de Reynolds de 0.4 a 4, de 4 a 40, de 40 a 4.000, de 4.000 a 40.000. Estaríamos en este rango. Por lo tanto, C vale 0.193 y M 0.618. Entonces, con esos dos valores, C igual a 0.193, M igual a 0.618, pues ahora sí ya puedo ocupar mi ecuación, ¿no? Me voy otra vez a la tablita. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Entonces mi ecuación dice que es Nusselt igual a C por Reynolds a la M y por Pran
Aquí solamente, ahorita les aclaramos una situación. Pran a la 4/3. Observen ustedes en la siguiente ecuación, si tuviera yo que ocupar, la siguiente sería los valores de M, N y C de tabla 7.4, los tendría que sacar. Pero aquí interviene Pran, normal, la que evaluamos como el producto de CP por la viscosidad entre conductividad. Y también interviene este factor que dice que es la relación de Pran normal, el que acabamos de determinar, entre Pran de superficie. Y ese Pran de superficie se evalúa, o sea, este Pran se evalúa a temperatura de superficie, es decir, de la superficie del tubo, que en el caso del problema que estamos viendo ahorita, pues no tendría forma de determinarlo. Entonces, afortunadamente esta ecuación por el momento me quedaría muy holgada y no es necesario que la ocupe, pero si fuese el caso, tendría yo que evaluar este término de corrección, que es Pran normal entre Pran de superficie. Para Pran normal no hay problema. Este se determina como CP por mu sobre conductividad, ¿no? Evaluados, obviamente, a temperatura media de flujo. Y Pran de superficie evaluado a temperatura de superficie. Es decir, CP mu y K cambian. ¿Por qué? Porque los valores de la temperatura pues van a cambiar. Entonces, bueno, solamente lo comento para el caso de que se tuviera que ocupar esa ecuación. En el caso de nuestra ecuación, me voy a mi hoja. Y ¿dónde estamos? Estamos aquí. Acá. Entonces, mi ecuación es de este tipo, donde Nusselt va a ser igual a 0.193, ese es el valor de C, por Reynolds, que vale 31.515.02, evaluado a la M, ¿no? Donde M, en este caso, este es M y este es 4/3, ¿no? Entonces M vale 0.618 por Pran, que es 4.97. 4.97 evaluado a la 4/3. Ese 4/3 recuerden que viene de la ecuación, para que no haya bronca, ¿no? Aquí nos vamos a la ecuación. Esa N o ese valor del exponencial de Pran viene de la tablita, ¿no? 4/3. Lo comento y lo recalco para que no se pierda, ¿no? Entonces aquí. Pero ya salió que M vale 0.618. ¿Todo? No, no puede ser. No, ya, no es cierto, ya sé de dónde. De la tablita 7, sí. Andas fallando, ¿eh? Es que me bugueo yo solita, lo siento. Ya soy, gracias. Ok, no, ¿de qué? A ver, por favorcito, el resto de la asistencia, ¿cuánto? 986.54. 986.54. Sí, profe. Correcto. Sí. Entonces, ya tengo el valor de la expresión para el flujo externo. Bueno, tengo a Nusselt, ¿no? Nusselt. Y yo sé que además Nusselt va a ser igual a HI por K sobre diámetro, ¿no? A ver, vamos mejor a revisar, a rectificar, porque luego se me olvida, la verdad. Dice que Nusselt, Nusselt igual a H por diámetro entre K, al revés, entonces. Diámetro entre K. Entonces esto va al revés. Ahí está. Entonces H, en este caso exterior, va a ser igual a Nusselt, que son 986.54 adimensional, por K, cuyas unidades, o sea, en este caso K sigue siendo el 1.235. 1.235 calorías sobre hora, centímetro, grado centígrado. Y todo eso dividido entre el diámetro.
Y el diámetro, pues obviamente tiene que ser el diámetro equivalente, ¿no? Ese diámetro equivalente, ya lo tenemos aquí arribita, pero no sacamos la diferencia. Esta diferencia, ¿cuánto nos da, por favor? 5.25 menos 4.21. 1.04. 1.04 centímetros. Entonces, ese 1.04 centímetros estaría aquí. ¿Y esto cuánto nos va a dar, por favor? 1171.51. Y obviamente las unidades serían caloría, hora, centímetro cuadrado, grado centígrado. Entonces, este es nuestro coeficiente de película. Aquí, cuando nosotros estamos determinando los coeficientes de película, normalmente lo que trataríamos de hacer es determinar la resistencia dominante. Recuerden que en el proceso de transferencia de calor va a haber siempre una resistencia dominante. Y esa resistencia dominante será aquella cuyo valor numérico del coeficiente de película pues sea el mayor, ¿no? Perdón, el menor. Entre menor sea el valor del coeficiente de película, mayor resistencia vamos a tener. Porque, ¿sí? Si nosotros evaluáramos la resistencia total, resulta ser que es la inversa de cada una de las resistencias. Así en términos llanos, ¿no? Entonces resulta ser que un número pequeño pues, da una resistencia grande, ¿no? Entonces, eso es lo que estaríamos buscando. Bueno, ya tengo el coeficiente de película externo. Ahora me voy con flujo interno. Y para flujo interno, la misma historia. Repito, Reynolds es igual, ya sabemos, al producto de la densidad por la velocidad, por todo el rollo. Pero también puede ser igual a 4 veces gasto másico sobre pi por diámetro interno por la viscosidad. ¿Cuándo ocupamos una o cuándo ocupamos otra? Pues va a ser indistinto, ¿no? Lo que sí es que requerimos en todo caso, pues de los valores o de las variables, ¿no? Que tenemos indicadas para cada uno de los casos. Entonces, ¿nos va a variar el resultado? Va a variar, pero la variación es mínima. Por lo tanto, entonces podemos ocupar cualquiera de los dos expresiones, ¿no? Entonces, 4 veces gasto másico, donde el gasto másico, donde quedó, ahora sí estamos hablando del benceno, y para el benceno, digamos que era 1227 gramos segundo. 1227 gramos segundo sobre pi, valor constante, por el diámetro interno, ahora sí, vale 3.5. El diámetro interno del tubo interno. Acuérdense que estamos hablando del benceno. 3.25. 3.5, no 3.25, ¿no? 3.5. Y todo eso por el valor de la viscosidad evaluado a temperatura media. Y en este caso no hay bronca, porque esos valores ya nos lo estaban dando al inicio. Que es 0.5006. No puede ser. Otra vez, ¿dónde está? Viscosidad. Ajá, ok. 0.5006 Profe, por 10 menos ¿qué? el diámetro interno es 3.5, ¿no? Sí, según yo le borré, pero lo dejé igual, ¿verdad? Lo dejé exactamente igual. 3.5. 0.5006 por 10 a la menos 2 gramos centímetro segundo. Gramos centímetro segundo. No es cierto, aquí no, ¿verdad? Aquí sí es gramos centímetro segundo, es poise, ¿no? Entonces aquí quitamos esto de acá.
¿De cuánto me da el número de reinos, por favor? 891. 891. Favor de corroborar. Sí, profe, 891.65. Aquí va a haber un pequeño detalle, creo. Creo yo que me equivoqué en las unidades. A ver qué hicimos en el anterior. A ver, viscosidad. Aquí sí lo puse. 0.412. Y es que sí, estas unidades están incorrectas para el valor de la viscosidad. Está expresada en centipoas. Yo le puse ya los poas. Entonces, en el caso del tolueno no hay ninguna bronca, porque ahí sí lo consideré. Pero esto es CP. Entonces, aquí sí tendría que ser, y por ello el valor tan pequeño, el Por 10 a punto, la... por 10 a la menos 2. Para que dé gramos centímetro segundo. Y ahora sí, por favorcito. 89.165.28. 165.28. Que obviamente pues, es un valor que a todas luces corresponde a un flujo turbulento, ¿no? Ahora solamente me hace falta definir a Pran, la misma historia, Cp por mu sobre K, ¿no? Esta conductividad o capacidad calorífica, perdón, es para el benceno y vale 0.425 caloría gramo centígrado. 0.425 caloría gramo centígrado multiplicado por la viscosidad, que es 0.5006 por 10 a la menos 2 gramos centímetro segundo, y dividido entre la conductividad del benceno, del benceno. Profe, ¿por qué multiplica por 10 a la menos 2 el valor de la viscosidad? Porque acuérdate que está en centipoas, en centipoas, en centipoas. Y un centipoas equivale a 1 por 10 a la menos 2 poas. Y un poas equivale a gramo centímetro segundo. Son las unidades. Por eso es que tenemos que multiplicar por 10 a la menos 2. Entonces, me falta acá conductividad térmica 1.35 caloría hora centímetro centígrado. Acá. La de 567. Pran igual a 567. Punto. Ajá. 3467. Por corroborar solamente por aquello de las dudas. No es que no confiemos en Karen, pero el día de hoy ¿Está mal? De que me equivoco. ¿En serio está mal otra vez? Sí, porque No, la conductividad térmica está dada en horas y arriba tenemos segundos. Ah, sí, 1.35 calorías hora centímetro grado centígrado, ¿no? Entonces aquí la corrección sería esto por 3600, ¿no? Ya lo pasé. Ah, ¿ya estaba entonces? Sí. Ah, ahora sí. Hacemos pequeño esto para indicarlo. Entonces sí es correcto el valor de esto por 3600. Y sí es correcto el valor de los 567.34, el valor de Pran. ¿Estamos de acuerdo? A menos de que ustedes digan algo totalmente opuesto, ¿no? Miguel Ángel Torres, ¿estamos de acuerdo? ¿O hay una diferencia en cuanto a los valores? Profe, A mí me da de 5.67. Sí, a mí también. Sí, profe, igual 5.67. O sea que sí está mal entonces. Sí. Sí, profe. 165. 5.67. 5.6. Ah, sí, da 5.7.
Ok. Entonces ya tengo nuevamente a Reynolds y tengo a Pran. Y ahora lo que tengo que hacer es pues simple y sencillamente determinar la ecuación, que aquí no va a haber vuelta de hoja, aquí sí todo va a estar orientado sobre la siguiente ecuación. Miren, Nusselt va a ser igual a 0.023 por Reynolds a la 4/5 por Pran a la 1/3. Y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces vámonos otra vez a la bibliografía. Aquí está. Entonces de aquí, este es flujo externo. Esto nada tiene que ver ahorita ya con el problema en cuestión. Tendría que, ya no borró mucho, ya. Ahí está. Entonces me voy a flujo interno, ¿no? Capítulo 8. Capítulo 8. Y acá estamos, ¿no? Todavía no. Es esta de acá. Entonces, este de acá. Dice turbulento. Completamente desarrollado, pero ese es para el factor de fricción. Yo necesito Nusselt, ¿no? Entonces, en este caso, primero se reduce el número de ecuaciones. Tengo estas de aquí solamente. Bueno, siguen siendo 3. Las otras son para metales líquidos. Y después de eso, pues tengo para sacar el factor de fricción y el número de Nusselt para placas laminares. O para placa, perdón. Para cilindro, tendría que ser necesariamente estas 3. Y la primera dice 0.023 Reynolds a la 4/5 por Pran a la n. Y donde n es 0.4. Que más o menos coincide. Ahí habría que cambiar solamente. La otra, Nusselt igual a 0.27 y Nusselt igual a todo un rollo. Checamos, dice turbulento completamente desarrollado. Para número de Pran que va entre 0.6 y 160. El Reynolds mayor o igual a 10.000, entonces cumpliría perfectamente. N igual a 0.4, para T de superficie mayor que la temperatura media, o sea, no varía, N igual a 0.4. La siguiente, turbulento o completamente desarrollado, Pran de 0.7 a 16.700, y ahí está donde viene el zapatote, ¿no? Y Reynolds mayor o igual a 10.000. Entonces, la restricción sería el número de Reynolds. La tercera dice completamente desarrollada, de 0.5 hasta 2000 el número de Pran. Pues queda igual grandote. Y Reynolds de 3000 hasta 1.000.000. Pues queda igual de grande. Entonces, esta no y esta sí. Ajusta perfectamente y normalmente va a ser la ecuación a ocupar en el caso de flujo interno. 0.023 por Reynolds a la 4/5 por Pran a la 0.4. Pues vámonos a nuestras notas. Aquí hacemos la variación de Pran a la 0.4. Entonces mi ecuación o mi número de Nusselt va a ser igual a 0.023 por Reynolds 89.165.28 a la 4/5 por Pran, que es 5.6 a la 0.4. Nusselt igual. ¿A cuánto, por favor? Bueno, es que yo Medio le de puse 417. ¿417? Sí, a mí también me dio eso. ¿Punto qué? 98. 98. Adimensional. Entonces, este coeficiente de película va a ser la misma historia, ¿no? Ese 417.98 por K. ¿Sí? Estamos hablando del benceno, que es 1.35 calorías, horas, centímetro, grado centígrado, sobre el diámetro, que en este caso es el 3.5, ¿no?
centímetros. ¿Esto cuánto da, por favor? 161.22. 161.22 calorías sobre hora, centímetro cuadrado, grado centígrado. Entonces ese es el valor de nuestro número o de nuestro coeficiente de película interno. Lo calculamos pues sin orden, ¿no? O sea, primero determinamos el coeficiente de película externo y luego el coeficiente de película interior, pero en realidad es exactamente lo mismo. Aquí no va a haber variantes, o no va a haber muchas variantes, ¿no? Al respecto. El orden en ningún momento va a alterar pues, los valores, ¿no? que obtengamos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que agregar. No sé, adelante, por favor. Abril, por favor, coméntenos algo, no sea malita. ¿Qué le comento, profe? Pues hasta ahorita todo me ha quedado claro. Sí, de acuerdo. O sea, sí podría existir la posibilidad de seleccionar la ecuación de acuerdo con los criterios que estamos estableciendo. Sí. Correcto. Alan, Gustavo, díganos algo. Profe, ¿y en el examen cómo nos fue? Todavía no lo reviso, voy atrasado. Por ahí tengo algunas situaciones un poquito apremiantes, ¿no? Con alguno de mis familiares y entonces la verdad no he dedicado mucho tiempo al respecto. Pero obviamente lo voy a tener que hacer, ¿no? Les comento, ¿no? Porque a lo mejor y pudiera requerir ausentarme, no sé, una semana, qué sé yo. Pero todavía esto es a reserva, ¿eh? O sea, se los comento solamente por aquello de las dudas, pero pues si viniese la situación, yo les hago saber con tiempo, ya lo saben. Y más o menos ya saben por qué situación se daría esto, ¿no? Entonces, esperemos y todo salga bien, sin ningún problema, pues, seguiremos igual, ¿no? Pero sí, no he revisado, entonces, pues ahora sí que ni se me ha ocurrido siquiera, designar a alguien para calificarlo, ¿no? Pero ya pronto, no se desesperen. Antes de que llegue el segundo, ya voy a tener la calificación de este primero, ¿no? Para poder, pues, estar igual, tranquilo, ¿no? Al final del semestre con el pase de calificaciones al sistema. Entonces, no lo he calificado, lo voy a hacer antes de que nos llegue el segundo, ¿no? Que ya casi estaremos, pues, quizá no muy distantes, ¿no? No sé, igual y ustedes deben de tener más presente la fecha que yo, pero bueno, esa es la situación. ¿Algún comentario extra, alguna pregunta, no sé, algo que no quede claro? O hasta el momento todo está bien. Manuel, por favor, díganos algo. Una pregunta, profe. Perdón, adelante. Esa ecuación del número de Nusselt en el libro de Sengel viene igual, nada más que en vez de 0 elevado a la 0.4, viene elevado a la 1/3. A la 1/3, ¿no? ¿Se puede utilizar? Ajá. Sí, la misma. O sea, de hecho, si te das cuenta, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Prácticamente. O sea, Sí, varía un poquito. Es una variación pequeñita, ¿no? 0.333333 contra el 0.4 que está redondeado en el caso del Sengel, ¿no? Digo, del Yunus, perdón, del Incrópera. Entonces no va a cambiar mucho el resultado. Si ocupamos la de Sengel y ocupamos la de Yunus, pues sería prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está para que pues lo tengamos contemplado, ¿no? Ok, gracias, profe. No, ¿de qué? Entonces, Manuel, algún comentario, algo que quieras agregar? ¿Nada? Ya Manuel ya ni está. Ya se fue. A ver.
Profe. Pues aquí está según José Manuel Rodríguez, pero no. ¿Qué pasó? Perdón, adelante. El otro semestre va a estar aceptando personas de servicio social. Sé que no tiene mucho que ver, pero es que ya lo quiero hacer. No, lo que pasa es que, ¿qué crees? Que están muy atrasados, muy... O sea, tengo 3 ahorita, tres servidores, y es el máximo que nos dan chance de tomar, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, híjole, es un relajo, o sea, ya alguno de ellos ya va a terminar, terminaba en abril 17, me parece, algo así. Y apenas le están resolviendo la situación de que sí lo asignaron conmigo y apenas va a ver a tratar de subir sus reportes, o sea, es un relajo. Otro de ellos que ya va más igual avanzado, que ya terminaría también creo que en este mes también termina, pues la misma historia, va súper atrasado en cuanto al papeleo, ¿no? Entonces, mientras no me decidan o no me definan, pues no puedo aceptar ahorita a nadie más de servicio, ¿no? Por aquello de las dudas. Vale, profe. Es la situación, pero si hay la posibilidad en cuanto a se libere alguno de ellos, pues luego le damos cauce, ¿no? Yo les hago el comentario para que estén enterados, si es que a alguien le interesa, como es tu caso, ¿no? Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces, por ahí ya contestó Manuel, parece que tiene problemas con el micro. Sí, dice que no sirve su micro, pero que todo está bien. Ok. Bueno, de acuerdo, entonces vámonos con otro problemita, a ver si nos alcanza el tiempo. Ya todos modos ya me aventé como media hora de plática. Pues a ver, ¿no? Vamos a ver. Está un poquito más agradable el problema. Vamos a tratar de tomarle una foto para que ocupemos dicha foto, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces ahí está ya la imagen. Usamos foto. Vamos a cortarla para que se vea bonita. Bueno, más o menos, ¿no? Porque... Ok. Ahí está. Entonces, a ver, Karen, échenos la mano con el enunciado, por favor. Sí, profesor. Ahí está. Propone enfriar agua con un... no leo, estoy muy ciega. Un gasto. Luego otro poquito grande. Con un gasto de 2 kilogramos por segundo. Con temperatura de 90 grados Celsius hasta temperatura de 84 grados Celsius. Para tal propósito se utilizará heptano, que tiene una temperatura inicial de 25 grados Celsius y temperatura 2 de 50 grados Celsius. Se cuenta con un intercambiador de tubos concéntricos. Ajá. Fabricados en acero al carbón. Diámetro nominal, 40 milímetros. Y 65 milímetros. En cédula 40. Cédula 40 para los diámetros interno y exterior. Respectivamente. Calcular coeficientes convectivos de transferencia de calor, la temperatura en la superficie interior del tubo interno. Que es la temperatura de pared, ¿no? Sí. Entonces, tenemos un intercambiador de tubos concéntricos, se va a hacer pasar heptano a través del tubo interior
entra a 25 grados, sale a 50 grados y se va a calentar con agua a temperatura, que va a entrar a 90 grados y va a salir a 84 grados centígrados. Se da como información adicional, a ver, vamos a ver, pues obviamente las propiedades del fluido a diferentes temperaturas, ¿no? Desde 50 para el caso del agua hasta 90 grados y para el caso del heptano va de 20 hasta 50 grados centígrados. Entonces vienen las propiedades termodinámicas pertinentes, densidad, viscosidad, Cp, conductividad, ¿no? Entonces en esa medida nos piden primero determinar los coeficientes de película, interno y externo. Y después de eso, determinar la temperatura de pared, ¿no? Y esa temperatura de pared, pues va a estar dada aquí. Aquí TW. Sería la temperatura que nos interesaría determinar, ¿no? Ahora, para determinar esa temperatura de pared, pues vamos a tener primero dos posibilidades. Una, evaluarla pues, de manera convencional como lo harían en el laboratorio, ¿no? Suponiendo de que la temperatura de pared va a depender primero del sentido de flujo de la transferencia de calor, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, va de afuera hacia adentro, en este caso, se iría de aquí, llevaría esta dirección, ¿no? A ver, vamos a cambiar el color, llevaría esta dirección. Entonces, es obvio suponer que si aquí está entrando el fluido a temperatura en la envolvente, pues voy a tener mayor temperatura en la parte externa que en la parte interna, por la resistencia que se tiene. Es decir, aquí tendría yo una temperatura de pared, ¿sí? Y acá tendría yo, esta es externa, temperatura de pared interna. En el caso de nosotros, ¿sí? De la ecuación que emplearíamos sería una especie de promedio. ¿Por qué? Porque esa TW va a ser evaluada, o igual a T de pared, va a ser evaluada como el coeficiente de película interior por el diámetro interior por la temperatura media del fluido que se conduce en la parte interna, más el coeficiente de película exterior por el diámetro exterior por la temperatura media del fluido sobre HI, TI más HE de E. O sea, de esta manera estaríamos promediando esa temperatura de pared. Ahora decía, en el caso del laboratorio, pues es ligeramente diferente porque se considera la temperatura media del fluido y después de eso entonces se le agrega, por ejemplo, para el caso de la parte interior. Si es la parte interna, se dice que es la temperatura de fluido más, ¿sí? Un promedio de entre 5 y 10 grados centígrados. Entonces, si la temperatura flujo media, en este caso son 25 grados, le puedo sumar de entre 5 y 10 grados para obtener la temperatura de pared en la parte interna. Y para la parte del fluido externo, entonces, esa temperatura de pared exterior va a ser igual a la temperatura media del fluido y ahora menos entre 5 y 10 grados centígrados. Entonces, de esta forma tendríamos un criterio para evaluar dichas temperaturas, pero el más acertado de ellos va a ser ocupando esta ecuación de aquí. Entonces, eso está como preámbulo, como un fragmento pequeño de teoría. Entonces, vámonos con la determinación de los coeficientes de película. Primero sabemos que para el caso del fluido que se está conduciendo en la parte interna, pues vamos a decir que es flujo interno. Y sabemos que lo que se va a conducir internamente es heptano, ¿no? Y yo sé que el calor para el heptano va a ser igual al gasto másico del heptano multiplicado por el Cp del heptano y por la diferencia de temperaturas, que en este caso pues son 25 grados, ¿no? Porque entra a 25 y sale a 50. 25 o 50 menos 25, pues nos da 25. Entonces,
Para el caso del heptano, nos están dando, a ver, vamos a ver. Dice que... Vamos a ver, el heptano, ¿qué nos dan? Pues no nos dan nada, ¿no? O sea, ahí no nos dicen cuánto, ni qué velocidad, ni qué gasto másico está entrando. Para el caso del heptano. Si a gasto másico, igual a incógnita, ¿no? Para el caso del agua caliente, el agua caliente dice que está entrando a 2 kilogramos por segundo. Entonces, calor del agua va a ser igual al gasto másico del H2O por su Cp y por la diferencia de temperaturas, que en este caso sería 90 menos 84. Entonces, gasto másico del agua son 2 kilogramos. 2 kilogramos sobre segundo. Por el Cp, aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Tenemos la tabla para el agua. Y tenemos que entra a 90 y sale 84. Entonces andaríamos entre estos dos valores tabulados, ¿no? Si interpolamos, o sea, obviamente vamos a sacar la temperatura media. T media va a ser igual a 90 más 84 sobre 2. Favor de decirme cuánto da. 87 grados, de acuerdo. Entonces aquí 87 grados. De acuerdo. Entonces ahora miren, con esta situación yo tengo que calcular todas las propiedades a dicho valor de temperatura, ¿no? Entonces vamos a mover esto y a mover esto. Entonces, propiedades, a T media igual a 87 grados centígrados. Y resulta ser que son las siguientes. La densidad, o sea, obviamente aquí hay que interpolar, ¿no? Para esos valores que había yo señalado ahí en el círculo. Esto vale 0.9689 gramos sobre centímetro cúbico. Luego viene la viscosidad igual a 0.328 centipoas. Luego el Cp igual a 1.0415 calorías sobre grado centígrado. Y finalmente la conductividad de 5.86 calorías sobre hora centímetro grado centígrado. Entonces ya tengo las propiedades termodinámicas del agua evaluadas a temperatura media, ¿no? Entonces flujo interno, aquí sería flujo externo y sería agua. Entonces con esas propiedades, pues ahora sí voy a determinar el calor. Dice que el calor, el agua va a ser igual al gasto másico, que decíamos son 2 kilogramos segundo, por el Cp, que es 0.328. Perdón, 0.328. 1.0415 calorías sobre grado centígrado por la diferencia de temperaturas, 90 menos 84. Pues hay 6 grados, ¿no? Entonces, Q, ¿cuánto vale, por favor? $12.49.
12.49 calorías sobre... Ah, pero aquí faltó convertir, ¿no? Esos 2 kilogramos, convertirlos a gramos, ¿no? Entonces serían... Vamos. Ahí se me barrió el dato, ¿no? Son 2 kilogramos sobre segundo. Y esto por gramos kilogramos, ¿no? 12.498. 12.498. Y unidades, pues, calorías sobre segundo. Grados centígrados, calorías segundo. Esto expresado en calorías hora por 3.600, entonces. ¿Va a hacer toda su tarea del gordo? No, estoy esperando. ¿Cuánto nos daría, perdón? $4.5 por 10 a la 7. Por 10 a la 7 calorías por hora. Ok, entonces ya tengo determinado el valor del calor que se está, que está cediendo el agua, ¿no? ¿Segurísimos? ¿Ya lo rectificaron? Yo supongo que sí, entonces. Nadie dice lo contrario. Ok, entonces, ahora voy a determinar el gasto másico del heptano. Sé que 4.5... Ah, bueno, pero me conviene dejarlo en calorías segundo, ¿no? O sea, ese dato solamente lo expreso para tener una idea. De hecho, lo debería expresar en kilocalorías. Entonces sería 4.5 por 10 a la 5, ¿no? No, por 10 a la 4. Kilocalorías por hora. Pero bueno, entonces decíamos, 12.498 calorías sobre segundo va a ser igual al gasto másico del heptano multiplicado por el CP. El CP del heptano, bueno, aquí habría que, igual, la misma historia, interpolar a valor de temperatura media. Tenemos que es, decíamos, para el caso del ya me enredé. A ver, déjenme poner en orden la situación. Tengo el fluido externo, que es agua caliente, ¿no? Y va a temperatura media de 87 grados, que fueron las propiedades que determinamos. Ahora, para el caso del heptano, van a temperatura media de 25, no, 50 más 25, entre 2, ¿no? 75, entre 2 nos da 35, ¿no? Según yo. Entonces, esta es la temperatura media del fluido. A esa temperatura media estaríamos determinando, es decir, entre estos dos, las propiedades del heptano. Y las propiedades del heptano a 37.5, no 35, ¿no? 37.5 grados centígrados. Entonces, a ese valor de temperatura, tenemos la misma historia para el heptano. La viscosidad igual a 0.3615 centipoise. El CP es igual a 0.529 calorías sobre grado centígrado. Y la conductividad igual a 1.194 calorías sobre hora centímetro grado centígrado. ¿Qué más me falta? Me falta la densidad, ¿no? Densidad igual a
Déjenme ver dónde anda. Creo que no la saqué, pero igual y no me hace falta, porque pudiera yo determinar el valor de la de Reynolds a través del 4 veces gasto másico, ¿no? Entonces, no lo veo. Entonces, aquí estarían las propiedades del fluido octano. Y en esa medida, entonces, decíamos que esta expresión de acá nos la llevamos. Copiar. Aquí pegamos. Entonces, el calor es igual al gasto másico del heptano multiplicado por su CP. El CP es 0.529 calorías sobre grado centígrado. Y eso multiplicado por la diferencia de alturas. Digo, diferencia de alturas, diferencia de temperaturas, ¿no? Que es 90 menos 74, me parece. 84. Y aquí entonces el gasto másico del heptano va a ser igual a 12.498 entre 0.529 por 6, ya habíamos dicho, ¿no? Profe, es por 25 la diferencia de temperatura. Ah, porque es el... No... ¿Para el heptano? Sí, profe, entra 25 y sale a 50. No, sí, pero este es el agua caliente. Aquí ya se me trabó el... Pues ya estoy haciendo cosas que no. En el primer caso fue el heptano. A ver, luego pasamos al agua. Determinamos el calor para el agua. Ok. Y luego regresamos otra vez con el heptano. Para el heptano, pues obviamente si es 25 menos 50, pues 25 grados, ¿no? Entonces aquí está 25 grados. Es correcto, muy bien. Entonces, ¿cuánto me da el gasto másico del heptano? 945.028. Unidades, gramos, segundo, ¿no? Sí. Ok, entonces ya tenemos el gasto. Pues ahora sí, por eso decía, bueno, en este caso pudiera yo determinar a Reynolds como 4 veces gasto másico dividido entre pi por el diámetro interno y multiplicado por la viscosidad, ¿no? Entonces 4 veces 945 gramos segundo sobre pi, que es constante, por diámetro interno. Y ese diámetro interno lo tendríamos que sacar de las tablas de propiedades de tubería. Entonces, de tablas de propiedades de tubería, para el diámetro nominal que me dicen que es de 40 milímetros, en cédula 40, yo voy a obtener esos valores de los diámetros, ¿no? Entonces el diámetro interior resulta que es de 4.089 centímetros y que el diámetro exterior es de 4.83 centímetros. El área de flujo para este tubo es igual a 1.31 4 por 10 a la menos 2, a la menos 3, perdón, menos 3 centímetros cuadrados. Perdón, metros cuadrados. Entonces ahí, eso viene de las tablas de propiedades de tubería. ¿Qué más? Pues nada más, creo. Para el caso del tubo interno. Entonces aquí me piden el diámetro interior. Pues obviamente en este caso sería pi por 4.0
89 centímetros, ¿no? Por la viscosidad, que es 0.003615 gramos centímetro segundo. Y entonces, a ver, creo que todo está en orden en cuanto a las unidades, ¿no? Entonces, favor de realizar la operación. Profe, la viscosidad igual está en centipoas. Ya con el 0.00, o sea, era punto 36 quinto centipoas, punto 3615, aquí está, mira. Entonces está dada en centipoas, para convertir la poas, que son gramos centímetro segundo, pues lo multiplicamos por 10 a la menos 2, ¿no? Profesor, ¿el diámetro interno es 4.059 o 0.89? 4.089. Gracias. 4.089. Da de 8.1 por 10 a la 4. A ver, un momentito. Anda haciendo cosas raras la tablet, ahora ya no me quiere dejar. A ver, ahí está. Luego borraré eso. Entonces, esto igual. ¿Me repites Karen, por favor? Hay medio de 81.398. 81.398. 81.398. Punto 52. Entonces ya tengo el número de Reynolds, me falta el número de Pran. Va a ser igual a CP mu sobre K, ¿no? CP 0.529. Calorías, gramo, grado centígrado. Viscosidad, pues, la misma historia. 0.003615 gramos centímetro segundo, ¿no? Y solamente falta expresar vamos a expresar todo esto entre K. Y K vale 1.194 calorías sobre hora centímetro centígrado. Y esto de acá arriba, pues dividido entre, multiplicado por 3600, ¿no? Que pudiéramos sacar ahí un factor que va a ser 36 y multiplicar directamente a los poas por ese 36 cuando lo queramos expresar en gramo, centímetro, hora. O sea, por ahí había, ya no sé qué hice. Da de 5.76, profe. ¿Ya convertido? Sí, el número de Pran ya total. Ok, entonces Pran igual a 5.36. 76. 76, ok. Pues vamos a cambiar esto, 76, y esto fue porque a esto lo multiplicamos por 3600, ¿no? O lo que era lo mismo, el punto 36 multiplicado por 36. Esto por 3000. Ok. Entonces ya tengo la forma, o ya tengo el valor del Reynolds y el valor de Pran, y solamente me restaría identificar que en este caso es para el heptano, que se está conduciendo por la parte interna del sistema, y que por lo tanto entonces la ecuación que voy a ocupar, Nusselt,
todavía no H, aunque lo pudiera yo hacer de directo, es igual a 0.023 por Reynolds a la 4/5. Esa es la expresión que habíamos ocupado en el caso anterior. ¿Dónde andamos? Esta de acá, ¿no? Insisto, va a ser la ecuación clásica, ¿no? Para poder determinar el número de Nusselt para flujo interno. Va a ser normalmente... Da de 392.99 el número de Nusselt. Entonces, Nusselt igual a, perdón. 392.99. 99. Ok, ya ha sustituido el valor, obviamente, de Reynolds y de Pran y todo el rollo, ¿no? Entonces, El número de Prandtl no se eleva a la 0.4. 0.4. Gracias. Ajá. Entonces, aquí nomás para que no quede tan errado, 0.23. Reynolds será que 81.391. 81.398.52 a la 4/5. Luego por Pran, que es 5.76 a la 0.4. Y supuestamente nos da esto. De ahí el coeficiente de película interior va a ser igual a 392.99 multiplicado por su K, que en este caso es de 1.194 calorías, horas, centímetro, grado centígrado, y dividido entre su diámetro interior, que es 4.089. Y HI 114.75. 114.75 calorías, horas, centímetro cuadrado, grado centígrado. Entonces ya tenemos determinada el coeficiente de película interna. A ver, favor de determinar de tarea el coeficiente de película externa. ¿Igual a cuánto? Y ya obtenidos esos dos valores, pues de una vez, ¿no? Determinar temperatura de pared. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Supongo yo que no. No, profe. Ok. Pues vamos a pasar lista rápidamente. Ahí está ya. Profe, ¿esto no lo va a asignar como tarea en el grupo? Sí, ahora sí lo pongo como tarea esto. Vale, profe, gracias. Para que no haya bronca. Entonces, de una vez, de hecho, yo me quedo haciendo eso. Yo les agradezco su participación, su presencia. Nos vemos el jueves, si es que todo sale como espero que salga bien, ¿no? Y si no, pues ya les estaré comentando. Pero yo creo que en principio no va a haber ningún problema, ¿eh? O sea, seguimos con las clases de manera normal, ¿no? Muchas gracias, muy buena tarde a todos, que tengan un excelente. Gracias, Igualmente. Gracias, profesor. Igualmente, profesor. Profesor, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Estén bien, hasta luego. Tarea. Aquí asignamos. Tarea. Aquí va a ser problema. Término del problema. ¿Cuál?
de la clase del día 26. Cero 4:20. Terminar H. HE y T de pared. Entonces, 26, 27. Miércoles 28. Y luego, ¿qué hora? Vamos a ver, a las... antes de las 11. 11 AM. Asignar. Ok.